El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y el canal de YouTube de Éxito Educativo, un espacio que hacemos en colaboración con Udima Media. Arrancamos el curso y arrancamos con una entrevista a una personalidad y a un profesional muy importante para el sector educativo porque representa a toda una referencia en la formación del profesorado. Tenemos con nosotros a Julio Albalaz, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, INTEF. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos el curso y ¿con qué novedades, con qué programa formativo, con qué foco empezáis? Bueno, nosotros el curso 23-24 pues mantenemos proyectos que habitualmente ya llevamos haciendo mucho tiempo en el INTEF. Al final el INTEF es la unidad del ministerio que se dedica, como su nombre indica, a la formación del profesorado y todo lo que tiene que ver con las tecnologías educativas, ¿no? Lo que hablamos ahora de digitalización. Así que heredamos proyectos que ya hemos ido lanzando los últimos años, seguimos con nuestra formación tutorizada, seguimos con la formación abierta a los docentes. Ahora mismo empiezan en el mes de septiembre los cursos tutorizados que tenemos ofertados, 20 cursos sobre diferentes temáticas a todos los docentes del país. En total, casi 4.000 empiezan a hacer estos cursos ahora en septiembre, pero también continuamos con todo lo que tiene que ver con digitalización, ¿no? Y al final es contacto con las comunidades autónomas, es coordinar proyectos, es coordinar convenios e ilusionados porque va a ser un año más. Y un año interesante porque sí que empezamos proyectos nuevos o empiezan a avanzar esos proyectos que lanzamos el año pasado y que van a cumplirse ya este año y medio, casi 2 años, en los que esperamos pues lograr acuerdos que tenemos hecho con la Comisión Europea, sobre todo ligado al plan de recuperación. Uh-huh. Y con carácter general, ¿cómo están respondiendo los profesores después, sobre todo, de estos años raros, ¿no?, de la salida de la pandemia y que se habla de un desánimo, ¿no?, del profesorado? ¿Cómo lo veis vosotros en un termómetro tan sensible como es la formación? Teníamos miedo, sobre todo después de la pandemia. Justo llegó una nueva ley, llega la LOMLOE, llega el tema de digitalización, hay temas que se mantienen, todo el tema relacionado con desarrollo sostenible, inclusión y entonces pensábamos que podíamos llegar a saturar a los docentes, pero la verdad es que la respuesta está siendo estupenda. Cursos que ofertamos siempre se quedan gente en lista de espera para poder apuntarse, hay una demanda enorme, nosotros intentamos ofertar todo aquello que vemos que puede ser interesante para el docente, contando con que para nosotros es fundamental entender. El Ministerio no tiene competencia sobre la formación del profesorado ni sobre la digitalización. Esas competencias están en manos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros hacemos un papel de coordinación con estas comunidades autónomas u ofertar de carácter general una visión, pues claro, una visión desde el Ministerio de qué cursos nos interesa que los docentes puedan poder conocer. Pero sí que es cierto que ha habido un momento de tensión, de sobreesfuerzo que se le está pidiendo a los docentes y esto nos está haciendo reflexionar. Bueno, una de las cuestiones que además están, digamos, cobrando cada vez más fuerza en un debate incluso un poco enconado es el del uso de la tecnología en los centros educativos, y ahora mismo pues incluso hay corrientes casi abolicionistas, ¿no?, de que casi que desaparezca la tecnología y las pantallas y todo lo digital del colegio, pues por el daño, ¿no?, o supuesto daño que puede generar su abuso en los niños. Desde el INTEF, ¿cómo lo veis y cuál es vuestra visión? Nosotros concebimos la digitalización como un elemento muy amplio. Al final no es tabletas la digitalización solamente, ¿no? Es el uso de tecnologías digitales para apoyo al profesorado. Tenemos que entenderlo como un medio, no como un fin. Y eso es lo que buscamos. Nosotros hemos lanzado un proyecto muy, muy grande con fondos europeos que vienen de los fondos Next Generation derivados de la pandemia, en el que casi 1.300 millones de euros llegan a las comunidades autónomas para hacer 2 cosas fundamentales. Por un lado, digitalizar
digitalizar como término, en nuestra idea era que llegasen el equipamiento básico a las aulas, poner un panel, un ordenador, poder crear una mesa de mezclas para poder hacer podcast o una cámara de vídeo para grabar el croma. Y esa digitalización acompañada de la competencia digital. Al final lo que queremos es que los docentes, que los alumnos, que los centros sean digitalmente competentes y eso permita que esa instalación de equipamiento que estamos haciendo llegar sea correctamente utilizada. Entonces, al final, sabemos, ¿no? Los excesos son malos en todo. Llegar como un elefante con una chagarrería en el tema de digitalización no es bueno. Todo tiene que estar ponderado, todo tiene que estar avalado por las evidencias y cuando tomemos una decisión tenemos que mirar cuáles son los riesgos y las ventajas que ofrece, ¿no? Y una vez que analicemos eso, conocer qué uso le podemos dar a esta digitalización. Sí que hay esa corriente, sí que está ocurriendo en algunos países europeos, pero por nuestra parte lo que buscamos es que todo esté bien ponderado, todo llegue afirmativamente analizado y como decía, ¿no? Nada de excesos porque no es el tema en educación hacer excesos. Quizá esos excesos están más centrados, sobre todo, ¿no?, en el debate en las redes sociales y en los móviles. ¿Cuál es la formación que ofrecéis en este sentido? Sobre todo en la relación preocupante, ¿no?, que incluso también se puede relacionar con el ciberbullying y otras, otros tipos, ¿no?, de violencia o de situaciones que dañan la convivencia. En este sentido, ¿cuál es la oferta formativa y en qué estáis trabajando? Nosotros accedemos a los docentes, que es nuestro principal objetivo, a través de dos medios, ¿no? Uno es el de los cursos tutorizados, son cursos estructurados que se tiene que inscribir el docente a través de la plataforma del ministerio, tiene una serie de horas determinadas y en esos cursos lo que va haciendo es formarse sobre un tema, en muchos casos digitalización, seguridad en las redes y tal. Pero por otro lado también tenemos colaboración a través de la formación en abierto. Esa formación en abierto no solo es a los profesores, al revés, nos interesa que esa formación en abierto, sobre todo en un tema como el que estamos hablando, llega a los docentes, pero sobre todo, en muchos casos, llega a las familias, ¿no? Nosotros estamos formando a los docentes, estamos haciendo que mejore su competencia digital, que va referida a todo el tema de protección de datos, de riesgos, pero claro, si esto no llega a las familias, poco estamos haciendo. Entonces, en esa formación en abierto que ofertamos a las familias, colaboramos con entidades que están acompañándonos en este tema. Acompañamos con FAD, también con la Agencia Española de Protección de Datos o con INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Para qué? Pues para hacer un uso seguro, un uso crítico de dispositivos móviles, de redes sociales. Con esa preocupación, ¿no? Necesitamos todos ir a la una, todos necesitamos conocer esos riesgos y todos tenemos que ir a atacar este tema y ayudar a nuestros alumnos, que es lo que al final nos interesa, ¿no? Que tengan esa competencia digital que les permita pues diferenciar lo que es tu perfil digital y cuál es tu perfil fuera de las redes y conocer qué riesgos pueden tener las redes o el uso de Internet. Y con carácter general, podríamos afirmar que los centros educativos en general están bien equipados y bien preparados para el reto digital. ¿Existen también diferencias entre etapas? Sí, y creo que tiene que haberlas, ¿eh? O sea, al final no es lo mismo un alumno de infantil que un alumno de bachillerato, de FP, las necesidades que puedan tener, ¿no? No le podemos ofrecer a un alumno infantil algunos elementos digitales que lo estamos usando con chavales que están preparando, estudiando temas de tecnología avanzada o de informática o de inteligencia artificial. Así que sí que están adaptados. ¿Sobre qué equipamiento hay? Pues cuando llegó la pandemia y nos llegaba la posibilidad de poder ofrecer fondos para destinarlos a la digitalización, nosotros estimábamos que igual un 60% de los centros tenían equipamiento digital, un 40% no tenían equipamiento digital. Y de ese 60% estaba bastante desfasado en parte, ¿no? Y entonces, por eso, parte de los fondos europeos los vamos a dedicar a ese tema que explicaba antes de la digitalización. Vamos a buscar que haya un básico, haya un mínimo, 240.000 aulas, que son todas las aulas del sistema educativo español público, tengan un mínimo que va a ser un panel y un ordenador. Y a partir de ahí, ampliar el término de digitalización. Van a poder tener muchas aulas, cámaras de 360 grados, sistemas de altavocía, van a tener cámaras para poder grabar con croma, van a tener impresoras 3D, van a tener mesas de mezclas para poder crear radio en la escuela.
Si no lo están, nosotros tenemos el compromiso ahora con Europa que en el 2025, cuando acabe este proyecto, sí que lo estén. Y están llegando ya los dispositivos y los equipamientos a los centros. Lo que pasa es que la administración es lenta en este ámbito, ¿no? Hay que hacer licitaciones, hay que hacer compras, las empresas tienen que ejecutar, pero sí que sabemos que están ya empezando a digitalizar las aulas, que es lo que nos habíamos comprometido. Esa famosa paradoja, ¿no?, que se plantea a veces de que los estudiantes están mejor preparados que los profesores, ¿sigue siendo cierta? ¿Es un mito? ¿Cuál es tu opinión? El término de nativos digitales yo creo que nos lleva a veces a error, ¿no? Saber manejar un móvil no conlleva ningún tipo de competencia digital. Ellos saben en muchos casos manejar sus redes sociales, pero en cuanto lo sacas de ahí no son capaces de manejar. Los estudios, hay uno muy interesante que hizo UNICEF sobre el uso de redes sociales y dispositivos y decía que solamente un 2%, creo que era, utilizaban la tecnología digital para crear recursos. Entonces, realmente ese término de nativos digitales creo que nos lleva a veces a error, ¿no? Los docentes se están formando y nosotros tenemos el compromiso, igual que estaba señalando antes de la digitalización, tenemos el compromiso de que los docentes españoles mejoren su competencia digital. La pandemia ha supuesto un momento de tensión muy grande, pero nos ha generado una demanda enorme por parte del profesorado de esa necesidad de mejorar su competencia digital. Con las comunidades autónomas y el Ministerio hemos creado un marco de referencia a la competencia digital que establece diferentes niveles y diferentes áreas, como el inglés, ¿no? Como los marcos de idiomas. Tienes el A1, el A2, el B1, el B2, etcétera. Y ese marco nos ha permitido crear cursos específicos para que los docentes mejoren su competencia digital. Entonces, no sé si hay alumnos que, por supuesto, estarán más preparados que los docentes, pero creo que en este momento los docentes se están preparando mucho. ¿Y cuáles serían, digamos, los cursos que más demanda están teniendo y más éxito? Una de las cuestiones también que también se destacan en el INTEF a través también pues son las buenas prácticas, ¿no?, y los casos de éxito. ¿Cuál te gustaría destacar tanto en cursos como algún colegio que ha hecho algo pues muy significativo con vosotros y que te gustaría compartir? Nosotros tenemos, antes he señalado, ¿no?, tocamos muchos palos, ¿no? Decimos, tenemos el tema de la competencia digital, que estos 2 últimos años está suponiendo un enorme esfuerzo para todas las administraciones educativas y para nosotros, pero tenemos nuestros proyectos que manejamos desde hace tiempo. Uno de ellos es el Aula del Futuro. El proyecto del Aula del Futuro es un tema muy interesante, viene de Europa. Nos lo trajimos ya en el 2017 al INTEF y ya en el 2020 decidimos darle una vuelta. El proyecto del Aula del Futuro supone la modificación de espacios para mejorar en la pedagogía y la metodología con los alumnos utilizando herramientas digitales. Y para eso lo que hemos hecho es unirnos a las comunidades autónomas y con empresas e instituciones que lo que hacemos es crear aulas del futuro en todas las comunidades autónomas para que los docentes se puedan formar, no para que repliquen esas aulas del futuro en sus centros, no por coste solamente, sino tampoco por viabilidad, sino que vengan, conozcan qué uso se puede dar a las tecnologías, qué uso se puede dar a los nuevos espacios y se lo puedan llevar a su centro. Nosotros ofertamos cursos. Al final hay que entender que el INTEF no tiene esas competencias para formar el profesorado en carácter general, eso lo hacen las comunidades autónomas. Entonces, el nivel de profesores, el número de profesores que llegamos es limitado. Entonces, esta red de aulas del futuro que estamos inaugurando por todo el país, ya llevamos, yo creo que son 10 comunidades autónomas con aula del futuro, incluida la del INTEF, va a permitir que no solo lleguemos a esos 400 que nosotros formábamos, sino que se pueda multiplicar por 100 el número de docentes que van a pasar por esos espacios que estamos creando con estas empresas e instituciones y se las pueden llevar a sus propios centros educativos. Hay muchísimas iniciativas muy interesantes de centros educativos que están haciendo esas aulas del futuro. Y uno de los temas que estáis también abordando y que, bueno, para nosotros tiene un especial interés, de hecho estamos en el medio podcast ahora mismo también y la retransmisión también a través de YouTube, pero, bueno, hay, digamos, todo un mundo, ¿no?, que se conoce también como educomunicación, alfabetización mediática y demás. Vosotros estáis trabajando distintos cursos en este sentido. Háblanos más de los proyectos relacionados con educomunicación y alfabetización mediática en el mundo de las fake news.
Cuando se desarrolla la LOMLOE, se establecen 8 competencias básicas, que son las competencias claves sobre las que se va a articular el nuevo currículo, ¿no? Al desarrollar el currículo se distribuyen entre áreas del ministerio, pues, qué competencias vamos a aportar cada una de las áreas, ¿no? O unidades. En nuestro caso, lo que nos asigna es la competencia digital. Y dentro de la competencia digital, para nosotros fundamental, aunque ya aparecen otras competencias, es esta parte que señalas de la alfabetización mediática, sobre todo en el mundo de redes sociales, dispositivos, ¿no? Así que queda plasmada en el perfil de salida y significa que los alumnos que acaban la educación secundaria, todos los alumnos que acaben cuarto de la ESO, tienen que tener una competencia relacionada con ese conocimiento de la alfabetización mediática, la capacidad de discernir más que cuáles son, porque eso es complicado, ya adultos que con mucha formación o con mucha lectura es complicado poder discernir cuál es la noticia falsa de la real, sino conocer realmente cuál es la fuente fiable y cuál no es la fuente fiable. Entonces sí que estamos trabajando sobre este tema, para eso también ofertamos cursos y para eso también colaboramos con entidades que aportan temas muy interesantes sobre el tema de alfabetización mediática. Otra cuestión también cada vez más preocupante, desde luego de la educación privada y concertada, pues se viene abordando con fuerza desde hace ya, podemos decir, casi una década, es el tema del marketing educativo. Me consta, y bueno, yo he podido participar también aquí en la Comunidad de Madrid en algunos cursos de formación, en el CRIF, en alguno de las direcciones de área territorial. Y bueno, pues veo un gran interés por parte de los directores de las escuelas públicas, de los institutos. ¿Qué oferta o cómo veis este tema del marketing educativo, la comunicación orientada un poco a la captación y a la fidelización también de alumnos y familias? Acabamos de firmar un protocolo de colaboración con un clúster de empresas educativas tecnológicas. O sea, que realmente nosotros esa colaboración público-privada nos parece muy interesante y que es lo que nos ha permitido desarrollar proyectos como el que señalaba antes del Aula del Futuro. Así que por nuestra parte realmente creemos que es muy bueno lo que puedan aportar este tipo de empresas. Pero por otro lado somos, en nuestro caso, administración pública que gestionamos estos centros públicos y en muchos casos queremos o tendemos hacia ser nosotros los que gestionemos la mayor parte de estas aplicaciones, sobre todo relacionadas con la administración, con el tema de evaluación, lo que no quita para que otro tipo de software, otro tipo de tecnología digital pueda llegar a los centros y nosotros encantados. Es más complicado, ¿no? en el ámbito público porque al final en muchos casos la contratación suele ser centralizada, por lo tanto dependes de la comunidad autónoma o en nuestro caso de las unidades que hay en Ceuta y Melilla, para que lleguen este tipo de empresas al ámbito público. Sí que están mucho más presentes en la concertada, que tiene esa más agilidad o esa independencia en la toma de decisiones. Pero sí que nos parece muy interesante la colaboración. Y en aspectos que sí que son tecnológicos, como el marketing digital, es decir, pues administrar un proceso también desde una solicitud de información a un centro público o a la gestión de sus propias redes sociales para, digamos, comunicar y poner en valor lo que hacen los colegios e institutos. Hay ya, casi todos los colegios públicos e institutos pues hacen su vídeo de presentación, hacen su jornada de puertas abiertas, incluso también a lo largo de la pandemia pues se vieron obligados a hacer como jornada de puertas abiertas online. Me refiero más a ese aspecto, ¿no? De dotarle de medios al centro público para que sepan manejar, digamos, estas herramientas que ayudan a poner en valor su trabajo también. Sí, al final depende, sobre todo en formación, en nuestro ámbito, todo lo que tenga que ver con la formación profesional o el bachillerato, sí que es mucho más interesante darte a conocer. Sí que lo que nosotros hacemos, y sé que hacen la mayor parte de las comunidades autónomas, ofrecemos servicio para esas páginas web propias de los centros y en nuestro caso lo que hacemos es formación sobre el uso de redes sociales de ámbito educativo, lo que puede conllevar también que las redes sociales sean usadas por los centros educativos para dar difusión de las actividades que hacen, ¿no? Pero sí que muchas veces esto cae en el ámbito de las comunidades autónomas que en el ámbito ministerial, porque son ellos los que tienen ese contacto directo con los centros y son los que gestionan con ellos este uso de sus redes sociales o el uso de sus páginas. Y bueno, pues por último, siempre cerramos esta entrevista de Pupitre Digital con la pregunta, ¿cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo?
No es fácil. ¿Cómo es el mejor centro educativo del mundo? Pues es un centro que tiene el equipamiento necesario, tiene la capacidad de atender a todo su alumnado de manera individualizada, es decir, se puede adaptar al contexto en el que está desarrollándose y tiene docentes implicados en el proyecto educativo. Para eso normalmente es fundamental que tener un equipo directivo muy bien liderado, un equipo directivo muy implicado. Y ese sería mi centro educativo ideal. Muy bien, pues Julio Almadaz, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrir este nuevo curso, que esperemos que sea muy exitoso para todos los centros a los que acompañáis, por supuesto, para vosotros y por vuestra importante labor. Y bueno, pues ya sabéis dónde tenéis también vuestra casa y vuestro espacio en Éxito Educativo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. El pupitre digital.